Muy bien, muy buenos días, señores estudiantes. Tengan ustedes muy buenos días. El doctor Arraya les habla. Vamos a tocar el día de hoy la clase de traumatismos dentarios, traumatismos dentoalveolares, dentro de lo que significa fundamentalmente la cátedra de radiología y el programa que tenemos para esta primera parte. ¿Ya? Cuando hablamos de traumatismos dentarios, estamos hablando que el traumatismo corresponde a cualquier tipo de lesión que es producida por una fuerza externa, que puede afectar las coronas, raíces de las piezas dentarias, incluso el hueso alveolar, incluso el hueso alveolar. Puede ocasionar generalmente fracturas dentales u óseas, lesiones tales como concusiones, luxaciones y abulsiones, que las vamos a estar viendo un poquito más adelante. ¿Ya? Vamos a ir a la siguiente o al siguiente gráfico. Cuando hablamos de generalmente traumatismos dentales, estamos hablando generalmente que estos se describen muchas veces como lesiones violentas de los tejidos dentarios y periodontales producidos por agentes generalmente externos, lo que les habíamos mencionado anteriormente como una definición y etimología, ¿no? Un origen. Las lesiones pueden ser resultado de traumatismos directos por golpes del diente contra superficies más o menos duras o indirectos o por cierre violento del arco dentario inferior contra el superior. Cuando podemos observar eso? Cuando hay traumatismos, cuando las personas generalmente caen y lo primero que impactan es el maxilar inferior sobre el superior, es decir, se produce un cierre abrupto, rápido, en este caso, el maxilar inferior sobre el maxilar superior, que muchas veces producen lesiones a nivel de las coronas de piezas dentarias, y estos llegan a producir generalmente fracturas. Cuando hablamos de fracturas, no solamente tenemos que remitirnos a los traumatismos en piezas dentarias, sino que también debemos remitirnos a fracturas de tipo alveolar que se producen, es decir, el parodonto de protección, en este caso de soporte, es el que suele afectarse. Generalmente por diversas causas de un traumatismo, golpes directos, generalmente con objetos fijos, el cuerpo a veces está en inercia y estos golpes llegan a producir fracturas e inducir generalmente al estallido muchas veces de tejido óseo que compromete a la estructura del tejido dentario. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de referencias. Habitualmente un golpe suele estar aparejado muchas veces a un desplazamiento y a una fractura de tejido óseo. Es por eso que siempre nos vamos a encasillar a este tipo de traumatismos con el tema de un desplazamiento óseo, muchas veces muy complicado a nivel quirúrgico. Generalmente hay una clasificación muy interesante de este autor que se llama Lefort, que califica o que clasifica estas lesiones en diferentes grados. Una Lefort 1, una Lefort 2 y una Lefort 3. ¿A qué se refieren este tipo de fracturas? Generalmente se refieren a fracturas que se han originado producto de un traumatismo. Y estos traumatismos han llegado al estallido de estructuras óseas. Y estas estructuras óseas han producido generalmente la ruptura o la pérdida de continuidad de tejido óseo y también de dentario. Entonces, cuando estamos hablando de un grado 1, estamos hablando de alveolar. Cuando estamos hablando de un grado 2, estamos hablando de una fractura alveolo-maxilar, algo más completa. Y cuando estamos generalmente, en este caso, hablando de una fractura de tipo Lefort 3, una fractura de Lefort 3, estamos hablando de algo mucho más serio. De algo mucho más serio. Estamos hablando de una fractura que puede comprometer la vida del paciente. Entonces estamos hablando de factores etimológicos que pueden llegar a producir este tipo de fracturas. Manejo radiográfico. Según el tipo de lesiones que se sospecha, se realizarán las siguientes tomas. De preferencia, estas tres tomas. Una técnica periapical, en la mayoría de las lesiones, películas que generalmente podemos utilizar, las habituales que ustedes utilizan en la clínica, técnicas oclusales, usadas en la luxación lateral o vestibular, a nivel palatino también, pueden utilizarse este tipo de técnicas
oclusales para ver los desplazamientos, muchas veces, de tejido óseo. Habitualmente esto lo hacemos en el laboratorio radiográfico y tenemos la periapical. También podemos complementar con una técnica que es la técnica del paralelaje, la técnica oclusal, y tenemos también las radiografías laterales extraorales, es decir, aquellas radiografías que se toman fuera de la cavidad bucal, que lo que van a incidir mayormente y van a mostrar una relación entre los ápices de las piezas dentarias desplazadas, muchas veces el germen dentario, así como también la dirección, la dislocación que pueden tener estas piezas y el grado de compromiso con estructuras de tipo óseo. Es por eso que es bueno y como referencia siempre tomar en cuenta este tipo de 3 radiografías que pueden utilizarse, incluida una cuarta que es la técnica del paralelaje. Ese es el manejo radiográfico que vamos a manejar. Cuando hablamos de fracturas, las fracturas, como ya hemos mencionado, rupturas de una región coronaria, radicular, y de los huesos que nos rodean, huesos maxilares. La utilidad de las radiografías consiste en permitir y observar, además de evaluar su localización y orientación. Muestran también el grado de separación y desplazamiento de los fragmentos. Para eso tomamos una radiografía y también nos ayudamos muchas veces con el examen clínico. En las fracturas, el 40% de las lesiones se presentan en dientes temporarios, dientes caducos, causadas por accidentes, generalmente en vehículos, coches, bicicletas, o por golpes de cuerpos extraños en los dientes. La Organización Mundial de la Salud menciona que casi un 75% de estas lesiones pueden llegarse a producir con choques por objetos estáticos, habitualmente porque hay golpes en accidentes automovilísticos contra objetos fijos, que pueden llegar a producir un desplazamiento de estructuras óseas y dentarias. El resto, es decir, entre un 15 y a un 10%, generalmente se van a producir en personas adultas y se van a producir generalmente muchas veces por acción iatrogénica de algunas tumoraciones o patologías que producen las fracturas patológicas, no solamente de tejido óseo, sino también fracturas a nivel de tipo, en este caso, dentario. Fracturas patológicas, fracturas en adultos que pueden presentarse por distintos motivos y la gran mayoría generalmente pueden presentarse en niños, en dientes temporales, producto de juegos muchas veces torpes, una serie de empujones que pueden llegar a provocar este tipo de fracturas. Tenemos una clasificación de estas fracturas. Primero, manejamos una clasificación, una fractura simple que afecta solo al esmalte, una fractura extensa que compromete el esmalte y la dentina, una fractura, una tercera, una fractura con exposición pulpar y una fractura con pérdida de corona entera, que es la 4, en esta clasificación. En la clasificación que ustedes ven en pantalla, son generalmente fracturas no complicadas, aquellas que solamente se refieren a esmalte, que vendrían a ser un grado 1, las fracturas complicadas, que vendrían a ser esmalte, dentina, muchas veces tomando ángulos incisales y muchas veces destruyendo parte de la corona de una pieza dentaria, especialmente en el grupo premolar. Fracturas coronorradiculares, es decir, aquellas fracturas que se extienden desde la corona hasta la porción apical de la pieza dentaria. Entonces, este tipo de situaciones muchas veces va a provocar este tipo de fracturas. Fracturas radiculares y las fracturas de tipo alveolar, que pueden estar encasilladas en una clasificación tercera y cuarta. Fractura con exposición pulpar y fractura de una corona entera, que va a afectar también la porción radicular y que se puede de alguna manera clasificar en fracturas de tipo alveolar. Fracturas coronarias no complicadas involucran generalmente al órgano del esmalte. Coronarias no complicadas o a la dentina. No tiene pulpa expuesta, es decir, que el tejido pulpar queda aislado, no hay ningún motivo o susceptibilidad de que ese tejido haya sido contaminado, estoy hablando producto de una fractura o de la pulpa, y las radiografías, que son útiles para poder ver a distancia la relación de esa cámara pulpar y el trazo de fractura. Habitualmente una radiografía periapical suficiente
para ver este tipo de lesiones, aunque también podemos utilizar una técnica de paralelaje que está dentro de los planes y dentro de lo que yo voy a pedir, en lo que voy a solicitar como odontólogo a un examen radiográfico complementario. Fractura coronaria complicada involucra esmalte y dentina, generalmente ya dos tejidos afectados. Existe la posibilidad de que el paciente ya tenga estimulación térmica, producto precisamente de este tipo de lesión. Hay una estimulación térmica en ese paciente y esa estimulación térmica plantea definitivamente de que ha sido una fractura que ha tomado generalmente hasta la dentina, hasta el límite generalmente amelodentinario, donde ya hay prolongaciones de tipo nerviosa, fibras de Tomes que van a ser afectadas producto de este trauma. Las fracturas coronarias complicadas, las radiografías útiles para evaluar esta extensión de la fractura y la relación con cámara pulpar, radiografías periapicales, las que habitualmente manejamos en la clínica, que van a evaluar el desarrollo radicular, también de esa pieza dentaria, y la elección de un posible tratamiento. Cuando veo una radiografía, lo que tengo que hacer es ver las características de una fractura que haya tenido esa pieza dentaria, hablando del tema que estamos tocando, y del posible relacionamiento, y del posible o la elección de un tratamiento que voy a realizar. Realizaré una fijación, realizaré otro tipo de maniobras quirúrgicas que me permitan fijar esa pieza dentaria dentro del alveolo, restituirla en sus funciones vitales, un trabajo de estética dentaria, por ahí una endodoncia en el caso de que éstas hayan tomado tejido pulpar. Por eso estoy hablando de fracturas coronarias complicadas donde no se descarta la presencia generalmente de una fractura con relacionamiento pulpar, que ya sería mucho más complicado. Vamos a ir a otro cuadro y vamos a ver las fracturas coronorradiculares. Al examen clínico, generalmente estas se caracterizan muchas veces por ser de tipo lineal. Longitudinales pueden ser oblicuas o transversales. Pueden ser, reitero, longitudinales, oblicuas o transversales, que involucran coronas y raíces. La pulpa puede o no estar expuesta, habitualmente sí lo está, por el tipo de fracturas, especialmente cuando son longitudinales, y muchas veces se comunica la cavidad bucal con la pulpa, ligamento periodontal, lo que genera inflamación severa. Es decir, hay un relacionamiento con pulpa dentaria, hay la presencia de coágulos, la presencia de una inflamación producto del trauma, del golpe, lo que ha provocado que esa pulpa dentaria manifieste sintomatología dolorosa, no solamente la pulpa, sino también ese ligamento resentido. ¿Cuál va a ser la característica de esa pieza dentaria al examen clínico? Movilidad, trazo de fractura que puede presentarse y tratamientos a elección, la fijación de esa pieza dentaria y un probable tratamiento endodóntico para eliminar esa pulpa ya afectada, ya contaminada por la presencia de saliva y algunos trazos, diríamos, de fractura que podían haber ingresado a ese tejido pulpar. Entonces ya estoy, mediante un examen radiográfico, planificando el tipo de tratamiento que voy a llevar para una determinada patología. Fracturas coronorradiculares. Estas fracturas coronorradiculares habitualmente son rara vez visibles. ¿Por qué raramente visibles? Porque estas generalmente pueden alinearse con el rayo central. Y este tipo de fracturas coronorradiculares, por las características de longitudinalmente proyectarse, suelen muchas veces esconderse, especialmente en piezas dentarias temporarias, por la presencia del encriptamiento del germen dentario, es decir, que se ubican por detrás y es difícilmente observable. Tendríamos que hacer una técnica de disociación de imágenes para poder ver exactamente hasta dónde ha llegado el trazo de fractura, de una fractura coronorradicular. Por eso reza la bibliografía rara vez visibles radiográficamente, ya que difícilmente los planos de fractura se alinean con el rayo central, nada fuera eso. Generalmente esto se produce en pacientes niños que presentan la superposición de imágenes de los gérmenes dentarios que están por debajo y que están en proceso eruptivo.
Vamos a la otra gráfica. Fracturas radiculares. Fracturas radiculares. Generalmente fragmentos coronarios que ya presentan movilidad. ¿Cuál es la característica de una fractura de tipo radicular? En la fractura de tipo radicular, el fragmento coronario, es decir, la corona, ya sea de un molar, de un premolar, generalmente ya presenta movilidad. Esta o la porción radicular también puede estar desplazada o no. Puede haber estallido de tejido óseo, como no, puede haber estallido de tejido óseo. ¿Qué radiografía voy a utilizar? Generalmente voy a utilizar una radiografía oclusal que me puede servir para determinar ese trazo de fractura y para determinar también los fragmentos o espículas que hayan quedado producto de esa fractura o de ese impacto que ha llegado, si vale el término, a desestabilizar esa pieza dental. Entonces, en estas fracturas radiculares se presentan habitualmente en las porciones radiculares de los dientes, pueden fracturarse a cualquier nivel, la longitud de las piezas dentarias. Por lo general, los fragmentos coronales se desplazan hacia el lingual y presentan ligero grado de extrusión, es decir, hay una ligera movilidad, la pieza dentaria parece querer salir del alveolo. El grado de movilidad que presente la pieza va a depender muchas veces de la localización de la fractura. Cuanto más cerca esté del ápice, más estabilidad tendrá esa pieza dentaria. Mayormente se producen este tipo de fracturas, una de las características de la radicular, es en el tercio medio de la raíz. Las fracturas radiculares, estas sí, pueden tener características de ser transversales, es decir, casi en línea recta, pueden ser oblicuas y pueden ser longitudinales. Las más complicadas son las longitudinales porque habitualmente exponen el ligamento periodontal, perdón, la pulpa dentaria, destruyen el ligamento periodontal y lo que van a llegar a provocar es una gran movilidad dental y muchas veces separación de ese trazo fracturado de esa pieza dentaria. Muy, muy doloroso para el paciente que está siendo tratado en esos momentos. Fractura radicular, línea radiolúcida. La característica de una fractura es una línea, fina línea radiolúcida que compromete la solución de continuidad de una pieza dentaria o del tejido óseo. Nada más como concepto, ¿no? Una fractura, una fina línea radiolúcida que compromete la integridad y la continuidad generalmente de una pieza dentaria o del tejido óseo. Esta línea radiolúcida rompe la continuidad de la raíz, generalmente se fractura en el tercio medio, como les he mencionado, y apical a nivel de la raíz. Muchas de esas piezas dentarias van a sufrir con el tiempo procesos de decoloración. Radiografías de elección, que utilizo generalmente cuando o tengo un estudio radiográfico, vean ustedes una técnica generalmente de paralelaje que puedo utilizar, que me puede servir muchísimo para poder llegar a un diagnóstico. Sigo con las técnicas radiográficas. Puedo utilizar también una técnica radiográfica oclusal, como están viendo ustedes, para ver una reabsorción, en este caso fisiológica, del resto radicular. ¿Qué pasa cuando hay una fractura? Cuando hay una fractura a nivel de piezas dentarias, especialmente temporarias, estas piezas se encriptan. Es decir, que por el traumatismo, estas piezas se encriptan y muchas veces dificultan la salida de la pieza dentaria que viene por debajo. Es decir, esas piezas dentarias al encriptarse provocan encallamientos prematuros a nivel de tejido óseo por acción de osteoblastos, acción osteoblástica, lo que van a llegar a producir una retención del germen dentario que está por debajo. O, finalmente, la erupción de esas piezas dentarias en sitios donde habitualmente no deberían erupcionar. Es decir, pueden desplazar esos trazos de fractura, pueden encallar, crear tanta fuerza y hacer que esas fuerzas eviten la erupción de esa pieza dentaria, no solo retenerlas, no solamente incluirlas, sino al mismo tiempo desviarlas de posición, es decir, palatinizarlas, lingualizarlas, para que, dificultosamente estas piezas dentarias puedan expresarse a un medio bucal. La radiografía de elección que ustedes ven, el gráfico es clarísimo,
Es una radiografía oclusal. Y vean ustedes, al lado está el gráfico donde muestra la situación donde queda esa raíz, donde puede encallar esa raíz, y es el efecto de cuña. Cuando un auto está en una bajada, ¿qué es lo que hace? El chofer agarra y coloca una piedra para cuñar precisamente la movilidad y que la movilidad no se baje. Muchas veces las pendientes son muy empinadas, sobre todo acá en la ciudad de La Paz. Entonces se coloca una cuñita. El diente hace la misma forma. Empieza a encuñar ese trazo fracturado y la pieza dentaria que viene por debajo no va a poder erupcionar normalmente. Fracturas alveolares. Fracturas alveolares es cuando compromete tejido óseo. A un principio de esta clase les decía, hay una gran clasificación de Lefort que menciona que estas fracturas de tipo alveolar ya vienen aparejadas con generalmente desplazamiento de piezas dentarias, es decir, piezas dentarias que se han desplazado, muchas que han avulsionado de la cavidad bucal. Y bueno, este tipo de fracturas es clasificada también por Lefort como las famosas fracturas Lefort 1, casi de tipo horizontal y que toman la porción alveolar del maxilar superior como del maxilar inferior. No compromete tal vez la vida del paciente, pero producen grados de inflamación, hematomas, producto del golpe, difícilmente tratables, por lo menos en los instantes iniciales o estadios iniciales, debido a la gran inflamación y a la enorme presencia de coágulos que se presentan producto del golpe. Entonces estas fracturas alveolares vienen aparejadas con ese tipo de situaciones: hematomas, hinchazón, dolor en el paciente, movilidad dentaria, periodontitis. Y es una característica de las fracturas alveolares que se presentan a nivel de la cavidad bucal. Vamos al tema de las luxaciones, que me parece interesante hablar de las luxaciones. A ver, a los estudiantes que están en el ROTE, les decía, muchas veces, y esto especialmente se da en campos deportivos, especialmente de césped sintético, donde habitualmente hacemos deporte, utilizamos los famosos zapatos deportivos, especialmente los varones, aunque el fútbol no es exclusivo solamente del grupo masculino, también las damas juegan, pero hay que tener muchísimo cuidado en estos campos deportivos de césped sintético, porque, bueno, el botín generalmente se introduce muchas veces de forma tan profunda en ese césped, debido también a las características que tiene ese césped, que muchas veces hace que el cuerpo gire alrededor de la rodilla, produciéndose una ruptura ligamentosa. Las famosas, en este caso, fracturas ligamentosas o rupturas de ligamentos externos e internos de la rodilla, así como laterales. Una pieza dentaria no está exenta de esto. Obviamente no por las características del deporte, sino por grados de masticación, traumatismos que pueden llegar a provocar un golpe, por ejemplo, en una pelea, en un asalto, o han asaltado a una determinada persona, y un golpe puede llegar a provocar este tipo de luxaciones, que la pieza esté luxada, está semimovible dentro del alveolo, pero que no se ha avulsionado. Y tiene una clasificación también muy interesante, según Andrensen, que la vamos a mencionar. Bueno, dice, ¿no? Concusión, 1, subluxación, concusión, subluxación, luxación extrusiva, luxación lateral, podemos también añadir una luxación intrusiva del alveolo, intrusiva, dentro del alveolo, perdón, de la pieza dentaria, luxaciones laterales y generalmente las intrusiones, que son características, y las abulsiones de las piezas dentarias. Abulsiones de las piezas dentarias. Entonces, jóvenes, estamos hablando de que en las concusiones, primero, es la lesión traumática de estructuras de soporte donde no se presentan desplazamientos o aflojamientos anormales del diente. Desplazamientos o aflojamientos anormales del diente. El paciente refiere sensibilidad a la percusión vertical, horizontal, y también a las fuerzas oclusales debido a la inflamación del ligamento periodontal. No desaparecen los ligamentos periodontales, pero se inflaman. Y esa inflamación puede llegar con el tiempo a provocar una periodontitis. El paciente está muy adolorido. Al examen radiográfico es perceptible por ahí
ligero engrosamiento, una inflamación. No es como en la fractura. En la fractura, cuando se produce una fractura, especialmente a nivel cervical, que con compromiso a nivel longitudinal de la raíz, generalmente existe la ausencia de ligamento periodontal. No se observa ya claramente el ligamento periodontal. En este tipo de luxaciones es todo lo contrario, ¿no? Podemos observar generalmente concusiones que van a mostrarnos un poco el ligamento periodontal, pero va a tener bastante dolor el paciente. En las radiografías se visualizan ensanchamientos del ligamento periodontal, ensanchamientos generalmente que afectan a la porción apical de la pieza dental, en el tema de las luxaciones. Vámonos a las concusiones, ¿no? Ya hemos hablado de la concusión, lesión local de estructuras periodontales, sin movilidad, ni hemorragia del surco gingival, ¿no? Es decir, la pieza que ha hecho prácticamente ha girado, diríamos, dentro del alveolo. El diente está sensible al tacto, es una lesión más frecuente, pero a menudo generalmente no llega a complicar demasiado, no llega generalmente a un estadio en el cual pueda poner en riesgo la presencia de esa pieza en la cavidad bucal. Muchas veces por aplastamiento, estas piezas dentarias suelen decolorar con el tiempo. Es decir, pueden ingresar a un proceso de decoloración, cambio de color de la pieza dentaria, casi similar, por ejemplo, a cuando se hace un tratamiento endodóntico y no se utilizan los cuidados o los blanqueadores respectivos. ¿Ya? Muy bien, la concusión, radiográficamente no se observan anomalías a nivel del ligamento periodontal, que está normal, ¿ya? Subluxaciones, clínicamente similar a las concusiones. El diente conserva su porción enlarcada, pero a diferencia de la conclusión está ligeramente inmóvil, ¿no? Ligeramente móvil, perdón, y puede haber hemorragia en el surco gingival. ¿Cuál es la característica de estas subluxaciones al examen radiográfico? Vamos a tener algo de dificultad en la visualización debido a la presencia de sombras radiolúcidas, muchas veces redondeadas. ¿Qué son estas sombras? La presencia de coágulos, que pueden observarse a nivel generalmente cervical de estas piezas dentarias. Presencia de coágulos que dificultan muchas veces la observación de un determinado trazo tal vez complicación con una probable fractura que haya tenido. Es la dislocación dental con desplazamiento y movilidad anormales. Puede ser esta intrusiva, esta subluxación puede ser intrusiva. ¿Qué quiere decir intrusiva? Me desplazo dentro del hueso alveolar. Puede ser extrusiva, puede ser de un desplazamiento fuera del tejido alveolar, que sería lo más serio en este caso, porque estaríamos viendo una pieza dentaria ya móvil y que estaría aparentemente, entre comillas, creciendo dentro de la cavidad bucal. Entonces, aparentemente digo porque esa pieza dentaria genera o tiene mayor grado de dimensión que las piezas que no han tenido ese incidente o ese tipo de traumatismo, ¿cierto? Las dimensiones cérvico-incisales pueden estar mucho más amplias en relación, por ejemplo, a lo que significa una pieza que está normal en el sector anterior. ¿Cuáles son con preferencia este tipo de lesiones que suelen afectar con mayor facilidad? Con mayor facilidad, generalmente pueden ser las piezas dentarias del grupo anterior. Piezas dentarias del grupo anterior. Muy bien. Entonces estamos tocando el tema de las subluxaciones. Muy bien. Vamos a bajar y vamos a encontrar también subluxaciones. Radiográficamente no se observa ninguna alteración en el ligamento periodontal. Sí se puede observar un ligamento periodontal ligeramente engrosado, pero que no va a ser, diríamos, motivo por el cual nosotros tengamos ningún tipo de dificultad en el tratamiento, ¿ya? O en este caso, en el diagnóstico de esa pieza dental. Subluxaciones. La luxación extrusiva, como les había dicho anteriormente, el diente clínicamente se verá elongado, excesivamente móvil, más largo, ¿no? El diente, como si el diente hubiese crecido en relación a la otra pieza vecina, aledaña, ¿no? Y eso es porque ha habido en este caso, luxación que ha provocado que esa pieza dentaria salga ligeramente de su alveolo.
Hay movilidad clínicamente observable y también presencia de dolor en ese paciente. El paciente expresa dolor, me duele, hay periodontitis, hay ligamento periodontal inflamado, existe presencia de coágulos y muchas veces esos coágulos generan presión. Ha habido aplastamiento, muchas veces, y no solo aplastamiento, sino que ha habido una estrangulación al girar de ese filete vascular a nivel apical y que puede llegar a provocar, como les digo, una falta de irrigación en esa pieza dentaria y con el tiempo decolorar, producto del traumatismo. Producto del traumatismo. Luxación extrusiva. Luxación extrusiva, incremento del espacio periodontal, como no, si está inflamado, generalmente a nivel apical. Vemos la radiografía y vemos una pieza dentaria de un paciente jovencito, joven, ¿no? En proceso de apicoformación, pero que ha sufrido un trauma. La pieza un poco más alargada, ¿cierto? Un ligamento periodontal un poquito más grueso, pero esa pieza dentaria con el tiempo va a fijarse en la cavidad bucal, no va a ser necesario que nosotros la estemos sacando, ¿no? O que esa pieza se salga. Luxación extrusiva. A la luxación lateral, ¿no? Factores también que provocan lateralmente que esas piezas dentarias puedan tener algún tipo de trauma. Radiográficamente se observan incrementos del espacio periodontal apical. Se observa mejor en radiografías oclusales, la luxación lateral. Luxación lateral. Habitualmente estamos más, diríamos, observando en clínicas el tipo de, generalmente, abulsiones, el tipo de subluxaciones, es decir, recuerdo en este caso un paciente que quiso abrir una botella de gaseosa con los dientes. Seguramente estaba muy duro, quiso abrir con los dientes y al hacer el giro respectivo de la tapa de la rosca, provocó que una de sus piezas dentarias se luxara dentro de ese alveolo, es decir, esa pieza dentaria presentaba movilidad. Había periodontitis, el paciente tenía temor a que esa pieza dentaria salga de ese alveolo. Simplemente hubo una luxación de tipo intrusiva. La pieza volvió a su normalidad, pero le dolió bastante al paciente. Y se tuvo que utilizar una serie de aditamentos, fijadores, un cemento quirúrgico de por medio, para hacer que esa pieza dentaria, en el mayor corto tiempo posible, pueda nuevamente volver a la normalidad. Es decir, pueda ser abrazada por la estructura alveolar. Por la estructura alveolar. Radiografías que debemos utilizar, laterales, vestibulares, palatinas, debemos emplear. ¿Qué técnicas? Paralelaje, técnica de la bisectriz que podemos utilizar, técnica oclusal también, ¿por qué no? ¿Cierto? Las radiografías periapicales, la técnica bisectriz, la técnica del paralelaje, ayudan muchísimo en visualizar este tipo de luxaciones. Y las radiografías oclusales, en el caso de las luxaciones laterales, pueden ser ideales para visualizar, aunque en realidad estas luxaciones laterales son extremadamente raras, extrañas para observarse, ¿no? Muy bien, las intrusivas, desplazamientos anormales del diente dentro del hueso alveolar. Aquí sí ya hay una diferenciación enorme. ¿Por qué? Porque habitualmente el ligamento periodontal suele modificarse, suele engrosarse, suele haber presencia de coágulos, cambio de coloración clínica observable en el paciente, y muchas veces esas piezas dentarias parecen hundirse en el alveolo, fracturar el alveolo, desplazar el alveolo y crear trazos de fractura a nivel alveolar, tabla ósea externa, interna y generalmente corticales alveolares que están afectadas. Esa cortical habitualmente tiene vascularización, va a presentar coágulo y esa paciente o ese paciente va a sentir o va a tener la sensación de que esa pieza dentaria está flotando dentro de la cavidad bucal, como si estuviera dentro de una cama, de un colchón, esa pieza dentaria. Entonces, clínicamente se va a poder observar esto y radiográficamente vamos a observar ya un estallido de esos elementos que, bueno, los he mencionado anteriormente, como el hueso, la porción apical, y debido muchas veces al impacto y a las características de las piezas dentarias, especialmente unirradiculares, puede llegar a provocar, con predilección en el sector de piezas anteriores, la fractura de tercio apical. La fractura de tercio apical. Ahí ya se está complicando mucho más el grado de una lesión intrusiva. Intruyo, yo me entro adentro.
¿cierto? Pero al entrarme dentro con violencia, con impacto, ¿no? Voy a destruir precisamente mi pieza o mi alveolo, es decir, el lecho en el cual me recibe precisamente esa estructura ósea, ¿cierto? Fracturitis. Intrusión, radiográficamente, cuando el lápiz está desplazado hacia o a través de la tabla vestibular, el ápice puede visualizarse, el diente afectado aparece más corto que la pieza dentaria de al lado, que el contralateral, ¿no? Cuando el ápice está desplazado, a ver, ¿cuál es un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta? En estas luxaciones, generalmente, como son intrusivas, estas piezas dentarias desplazan trazos de fractura, se introducen y están muchas veces en relacionamiento con el germen dentario que está por dentro, que se interpone y que no permite visualizar claramente esa pieza dentaria que se ha desplazado al interior, incluido su trazo de fractura. Entonces tendríamos que utilizar una técnica disociativa de imágenes para poder visualizar mejor las características de esa imagen. Por lo menos eso es lo que se podría hacer en el término de realizar este tipo de fracturas, ¿no? O de visualizar y de poder diagnosticar este tipo de fracturas. Las abulsiones ya es mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una abulsión, estamos hablando de la salida de un diente del hueso alveolar. Es decir, el hueso alveolar expulsa esa pieza dentaria. Muchas veces la fortuna hace que esa pieza dentaria salga entera, pero habitualmente cuando se produce una abulsión viene acompañado con un desplazamiento a nivel o una fractura a nivel apical, lo cual hace que parte de la porción apical se quede dentro del alveolo. Entonces, lastimosamente, esa pieza tendrá no más que, bueno, ser desfocalizada con el tiempo, pero en el caso de que esa pieza dentaria salga completa, que muchas veces pasa, esas piezas pueden reimplantarse nuevamente en la cavidad bucal. ¿Cómo se pueden reemplazar esas piezas dentarias? Esas piezas dentarias mediante un tratamiento inmediato, ¿cierto? La utilización de suero fisiológico, lavar ese alveolo que está contaminado, lavar esos coágulos y introducir esa pieza dentaria completamente aséptica dentro del alveolo, ¿cierto? Entonces, esa pieza dentaria puede ser reimplantada dentro de la cavidad bucal. Muchas veces soluciones de suero fisiológico y si no tienen suero fisiológico, en una solución de leche deslactosada. Se coloca la pieza dentaria, no se pierde mucho tiempo, hay que hacerlo a la brevedad posible, te da un espacio de tiempo para que pueda reimplantarse esa pieza, 30, 45 minutos, lo ideal, para que puedas reimplantar esa pieza dentaria dentro del alveolo. Pero ¿cuál es el condicionamiento? Que elimines todo ese coágulo que está dentro del alveolo de la pieza dentaria. Limpies, curetees bien y vuelvas a introducir nuevamente esa pieza dentaria. En el caso, por ejemplo, de abulsiones que se producen por traumas indirectos, en casos que la fuerza que actúe directamente sobre el diente, y traumatismos indirectos cuando la fuerza hace chocar los maxilares entre sí. Hay personas que caen de mandíbula, ¿no? Y que se lastiman. Los más frecuentemente afectados son los grupos incisivos centrales, los premolares también, tanto en la dentición permanente, en este caso los centrales, como en la dentición temporal. En este caso no puede haber premolares en una dentición permanente. Estamos hablando de dientes simplemente temporales. Las radiografías se observan un alveolo dental vacío, con presencia de coágulos, sombras radiolúcidas. Dicho alveolo debe ser evaluado para verificar la presencia de huesos astillados. Lo que les decía, ¿no? Si lastimosamente ha habido una fractura, esa pieza dentaria, lastimosamente, bueno, va a tener nomás que puede de alguna manera ser fijada, pero diríamos que el pronóstico ya de esa pieza no va a ser el de los mejores, ¿cierto? Y en algunos casos el diente se puede encontrar, o parte se puede encontrar del diente fracturado, muchas veces porque generalmente viene acompañado con fractura, generalmente en el tejido blando, es decir, a nivel gingival. Las abulsiones, vean ustedes, exámenes radiográficos esenciales para comprobar que el diente perdido no está intruido, ¿no? No está intruido.
En la radiografía, vean ustedes el alveolo vacío, en la radiografía solo se observa el alveolo sin el diente. La radiografía es importante para evaluar. ¿Qué radiografía estoy utilizando aquí? Una radiografía oclusal, ¿cierto? Estoy haciendo un tratamiento en base a una ligadura con el cual voy a sujetar las piezas dentarias que han sido impactadas, porque cuando hay una abulsión, las piezas dentarias vecinas suelen también sufrir grados de traumatismo y movilidad. Entonces, para evitarme ese tipo de situaciones, voy a utilizar fijadores para que esas piezas dentarias, las que han quedado, no tengan ningún tipo de problema. Radiografía oclusal. En base a mi radiografía, voy a hacer mi plan de tratamiento. ¿Ya? Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de esto? Que las fracturas dentarias, en el caso de las fracturas, no estoy hablando de luxaciones, ¿no? En el caso de las fracturas, vienen muchas veces aparejadas con estallido de contenido alveolar, tejido óseo, debido al golpe, al impacto, debido al traumatismo que se ha producido, ¿cierto? Clasificada por este científico, Lefort, en Lefort 1, generalmente, que son las que más se apegan a este tipo de lesiones. Estas piezas dentarias no pueden fracturarse solamente por golpes, pueden fracturarse por la presencia de neoplasias, ¿no? Formaciones neoplásicas tumorales, generalmente de tejido anormal, las famosas fantas, ¿no? Como los refrescos, ¿no? Fantas, pero sin la A, ¿cierto? Formaciones neoplásicas tumorales anormales, ¿cierto? Estas formaciones generan presión e inducen a la fractura muchas veces de pieza dentaria, y no solamente de pieza dentaria, producen también fracturas alveolares y muchas veces fracturas maxilares, como los famosos ameloblastomas, ¿cierto? Y los mixomas, que son característicos de fracturar esas piezas dentarias. Entonces, en el diagnóstico y las conclusiones, podemos decir que este tipo de fracturas generalmente se producen por impactos directos e indirectos. Fracturas patológicas, piezas dentarias, muchas veces iatrogénicas, producidas también por el personal de salud, en este caso el odontólogo, que puede llegar a perforar, puede llegar a provocar una fractura mayor en una determinada pieza dentaria, ¿cierto? Técnicas radiográficas para usarse, tenemos un sinfín de técnicas oclusales, panorámicas, tenemos técnicas periapicales, tenemos técnicas de paralelaje que podemos usarlas, ¿cierto? Y podemos complementar si vemos un grado mayor de fractura con radiografías laterales de cráneo. Y ahora que tenemos en la carrera, podemos utilizar una tomografía para ver los desplazamientos que ha tenido una o un traumatismo producto de un golpe directo o indirecto. Las imágenes radiográficas resultan útiles como exámenes de apoyo para el diagnóstico de la mayoría de los traumatismos en la dentición temporal y permite orientar el tratamiento. Si no tengo una radiografía, estoy a ciegas, porque el examen clínico no me va a permitir elaborar un plan de tratamiento. ¿Cuándo elaboro un plan de tratamiento? Cuando tengo un examen complementario. ¿Cuál es mi examen complementario? Es el examen radiográfico. No tengo examen radiográfico, mejor ni me animo a hacer un plan de tratamiento. Con un examen clínico no basta. Tengo que tener un examen radiográfico como conclusión al tema que estamos llevando. Muy bien, jóvenes. Les agradezco por su atención. Seguramente será la próxima semana, las próximas semanas, que nos vamos a estar viendo con otro tema de lo que significa precisamente radiología 2, y preparando ya lo que significa el tema de su examen parcial. Vamos a tratar en lo posible de dejar una bibliografía para que ustedes puedan repasar y puedan apoyarse. No es difícil este primer examen, les recomiendo, tengan un poquito de diríamos, interés en la materia para tratar en lo posible que esto sea más digerible para ustedes. Radiología 2 es una materia muy interesante, pero que no deja de tener también la atención de cada uno de ustedes. Entonces, los veo jóvenes en la próxima clase y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día, un bendecido día junto a su familia y precisamente a sus seres queridos. Les agradezco, muchísimas gracias, muy amables, y va a ser hasta la próxima conmigo. Gracias, muchas gracias.